Buenas tardes, vamos a empezar. La clase pasada estuvimos viendo un poco sobre conjuntos acotados y también sobre la definición de máximo, supremo y de mínimo e ínfimo de un conjunto. Entonces vamos a recordar esos conceptos. Entonces un conjunto va a estar acotado superiormente si los puntos de ese conjunto están a la izquierda de un número real x0. Es decir, esos puntos están por debajo de x0. El número x0 se llama cota superior. En este ejemplo, tenemos el intervalo 0, 1. Entonces, el número 2 es una cuota superior para el conjunto A, porque todos los puntos de 0, 1 son menores que 2. El conjunto B, de 0 a infinito, no está acotado superiormente, porque si yo doy un número cualquiera, siempre voy a encontrar puntos de B a la derecha. De la misma manera, yo puedo considerar un conjunto acotado inferiormente. Los conjuntos acotados pueden tener supremo o no, mejor dicho, pueden tener máximo o no, pero siempre van a tener supremo, ¿no? Eso es un axioma. Si ya es un conjunto de números reales y ya está acotado, entonces existe el supremo y también el ínfimo. Que el axioma del supremo garantiza que existan estos números, supremo de A e ínfimo de A. Bien, aquí vemos la definición formal. El supremo es la menor cota superior y el ínfimo es la mayor cota inferior. Entonces también vimos una forma de expresar el supremo, diciendo primero que si el supremo es C, entonces X es menor que C, y también para cualquier X mayor que 0, C menos epsilon no puede ser
una cuota superior, entonces tiene que haber un x0 que sea mayor que c menos epsilon. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué pasa con el intervalo 0,1? Yo digo, C es igual 2, será el supremo de 0,1. Entonces yo podría decir, No, profe. 1.5 es menor que 2 y 1.5, 1,5 es mayor que todos los elementos de A. Entonces 1,5 es una cuota superior menor que C. Es decir, C no es la menor cuota superior. Y así podría ir bajando. Es decir, 1,5 es la menor y alguien podría decir 1,25 también cumple con que es cota superior. Y luego con 1,125 y así sucesivamente nos vamos acercando a 1. Entonces yo podría decir C es 1. Si yo me alejo un poco de C hacia la izquierda, ¿encontraré alguna cota superior? No, profe. No hay. Por ejemplo, si estoy entre 1 y 0,99, entonces 0,995 está en A. Y todos los elementos intermedios también están en A. Y no hay otra cota menor que C igual 1. Entonces C es el supremo de A. De forma análoga, podemos hablar del ínfimo. Entonces, si A es un conjunto acotado inferiormente, los elementos con signo cambiado estarán acotados superiormente y tienen un supremo. Entonces definimos el ínfimo como el negativo de ese supremo.
ahora lo que nos interesa es hablar sobre el conjunto de imágenes vía una función. Entonces no sabemos si ese conjunto es acotado superiormente o inferiormente. Un ejemplo, si el conjunto A es 0, 1 y f de x es 1 sobre x, entonces f de A está acotado. O sea, A es un intervalo acotado, abierto en 0 y en 1. F de x es 1 sobre x. Entonces la imagen no está acotada. Porque si yo dijera, existe una constante m, tal que es mayor o igual a f de x para todo x que está en 0, 1, entonces acá tendría que x tendría que ser mayor o igual que 1 sobre m. Lo cual no es cierto, ¿no? Porque x es cualquiera que está entre 0 y 1, no necesariamente los números de 1 entre m hacia adelante. O sea, yo tengo acá el conjunto A y 1 entre m está por acá. Entonces dice que x tiene que ser mayor que 1 sobre m. Pero ¿y los números que están por aquí? Entonces, para que sea acotada, x tendría que estar entre 1 sobre m y 1. Pero como el intervalo es todo 0, 1, entonces f de x no puede ser menor o igual que m. Yo podría tomar, por ejemplo, f de 1 entre m sobre 2, o sea, f de 1 sobre 2m. Eso sería igual a 2m. Y 2m no es menor o igual que m. Entonces, a pesar de que la función es continua, no quiere decir que la imagen sea acotada. Teorema importante, toda función continua es acotada. Es decir, su imagen es menor o igual que un m. Entonces vamos a probar que f es acotada superiormente. Entonces vamos a hacer esto. De manera similar a como hayamos visto aquí que f de x, 1 sobre x, no está acotado,
pero sin embargo sí está acotado en intervalos de la forma 1 sobre m, 1. De igual manera aquí, x mayúscula va a ser los x en AB, de tal manera que f está acotada en AX. Entonces, ese conjunto es no vacío. Entonces, X es un conjunto formado por todos los puntos, de tal manera que la función sea acotada en el intervalo AX. Cuando X es A, ese conjunto tiene solamente un punto. Porque f de A es menor o igual que, por ejemplo, ¿qué cosa? F de A es menor o igual que f de A más 1. Entonces, esa función está acotada en A. Ahora hay que probar que B está en X, es decir, que el intervalo, o mejor dicho, que F es acotada en el intervalo cerrado AB. Ahora, X es un conjunto no vacío, porque tiene al menos un elemento, pero además X es un conjunto acotado, porque X está incluido en AB. X está incluido en AB, quiere decir que los elementos de X son menores iguales que B. Si X tiene, mejor dicho, si X está acotado, tiene un supremo, y le llamamos C. Entonces, como estamos suponiendo, o sea, hay dos posibilidades. B es igual a C o C es menor que B. Si C es igual a B, si C es igual a B, entonces ya hemos encontrado el supremo y vale B. Ahora, si C es menor que B, a ver, voy a poner esa anotación aquí. Si C es menor que B, utilizamos la continuidad. Para poder utilizar la continuidad, necesitamos que la función sea continua en AB, lo cual es cierto. Entonces, f es continua en C, existe un delta positivo, de tal manera que si x menos c es menor que delta, f de x menos f de c es menor que 1. Eso es por la continuidad. Ahora, como c es el supremo de x,
Entonces quiere decir que hay elementos de X que están entre C y C menos delta. A esos elementos le llamamos X0. Como C es el supremo de X, entonces entre C y C menos delta debe existir un X0 que esté en X. Que X0 esté en X quiere decir que la función es acotada en AX0, que es justamente lo que está aquí escrito. F de X es menor o igual que M para todos los puntos entre A y X0. ¿Okay? Entonces miren, entre A y X0, F de X es menor o igual que M. Ahora, entre X0 y C, ¿qué pasa? Por la continuidad, F de X es menor que F en C más 1. O sea, también está acotada superiormente. Entonces lo que estamos viendo es que la función está acotada en AX0. Y luego de X0 a C también está acotada. Entonces quiere decir que F de X es menor que M hasta X0 y después de X0 F de X es menor que F de C más 1. Por lo tanto, desde A hasta C más delta medios, F de X es menor o igual que el máximo entre otros dos valores. ¿Qué quiere decir eso? Que C más delta medios pertenece a X. Pero eso no es posible porque habíamos supuesto que C es el supremo de X. Entonces decir que C más delta medios está en X, o sea, este es un elemento, digamos, D, donde C es menor que D. Entonces estamos diciendo que hay un elemento de X que está a la derecha de C. Pero supuestamente C es la menor cuota superior. No debería haber cotas superiores más grandes que C. Y acá hemos encontrado un elemento D que es mayor que C y que también está en X.
Entonces, ¿de qué ha venido este error? De suponer que C es menor que B. Por lo tanto, C es igual a B. Entonces, B es el supremo del conjunto X. El conjunto X está formado por todos los números, de tal manera que en el intervalo cerrado la función sea acotada. Bien, con esto estamos viendo que la función continua está acotada sobre un intervalo AB, cerrado. Ahora, ¿qué significa que la imagen de un conjunto tenga máximo? O que una función tenga máximo. ¿Qué significa? Que existe una preimagen de tal manera que la imagen de ese punto sea mayor o igual que todas las demás imágenes. En ese caso, f de x0 es el valor máximo de f en b. Vamos a hacer un ejemplo. Esta función. ¿Cuál sería el ínfimo y el supremo de la imagen de 0,1?
Supremo no tiene, creo, profe. A ver, vamos a ver, vamos a verificar. Ah, ya, hay que cambiar de signo aquí. Así. O sea, sería exponencial de 1 sobre x cuadrado menos 1. Bien, ese es exponencial de 1 sobre x cuadrado menos 1. Entonces, cuando x se acerca a 0, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a 0 para esta función? Uno sobre e. Y cuando x tiende a 1, por la izquierda, entonces la parte superior tiende a menos infinito, tiende a 0. Y además, esta función es decreciente,
quiere decir que toda la imagen está contenida entre 0 y 1 sobre E. Ahora tendrá máximo y mínimo. Es decir, en algún punto de 0, 1, ¿se alcanzará el máximo? Parece que no, ¿no? Tampoco el mínimo. No, profe. Pero sin embargo, la función sí está acotada, que es justo lo que nos dice el teorema anterior. Una función continua sobre un intervalo acotado me da que la imagen también está acotada. Ahora vamos a hacer el teorema de Weierstrass. Toda función continua tiene máximo y mínimo en AB. Es decir, hasta el momento hemos probado que la función continua en AB cerrado tiene supremo e ínfimo. O sea, está acotada. Ahora vamos a hacer algo más interesante, que no solamente es el supremo y el ínfimo, sino que también hay máximo y mínimo. Entonces vamos a tomar M, el supremo, de los valores f de x. Como ya hemos demostrado que la imagen de un conjunto, en este caso un intervalo, está acotado, entonces tiene supremo, por el axioma del supremo. Entonces vamos a suponer un absurdo. Suponemos que la función nunca toma valor m, es decir, no tiene máximo. Bien, suponemos que la función nunca toma valor m, por lo tanto, m menos f de x es diferente de 0 y podemos definir la inversa como una función g. Entonces definimos la función g como 1 sobre m menos f. Como m es el supremo y siempre es mayor que f de x, entonces g siempre toma valores positivos. Además es continua sobre un intervalo cerrado, por lo tanto es acotada y tiene un supremo. Es decir, C es el supremo de la imagen vía G, quiere decir que m menos f de x es mayor o igual que 1 sobre C. ¿No? Porque sabemos que g de x es menor o igual que C y g de x es 1 sobre m menos f de x.
O lo que es lo mismo decir que f de x es menor o igual que m menos 1 sobre c. Ahora, m es el supremo. Si m es el supremo, entonces debe ser menor o igual que esta cota superior. O sea, que m es menor o igual que m menos 1 sobre c. Lo cual es absurdo, porque eso quiere decir que 0 es menor o igual que menos 1 sobre c. Entonces, c debe ser menor o igual que 0. Pero c no puede ser menor que 0 porque c es el supremo de valores positivos. Por lo tanto, hemos probado que una función continua sobre un intervalo cerrado tiene máximo y mínimo. Okay. Este teorema es un teorema muy importante porque permite resolver problemas de optimización. Otro teorema muy importante es el teorema de valor intermedio. Entonces, si yo tengo dos puntos que están en AB, de tal manera que f de A sea menor que D, sea menor que f de B, entonces en algún punto intermedio, la función asume el valor D. Es decir, f de C es igual a D. Entonces, para probar esto, vamos a ver primero este resultado. Si f de x0 es menor que k, entonces existe una vecindad donde la imagen de esa vecindad también da valores menores que k. Eso es porque la función es continua. Algo así vimos la clase pasada. Si yo tengo f de x0 y f de x0 es menor que k, entonces yo quiero encontrar una imagen, quiero encontrar una vecindad de tal manera que los puntos de esa vecindad
tengan imagen menor que K. Y eso es por la continuidad. Porque basta tomar epsilon igual K menos f de x0. Entonces, este número, K menos f de x0 es mayor que 0, por lo tanto existe un delta. De manera que todos los puntos de esa vecindad tienen imagen que está cercana a f de x0. Y de ahí ya tenemos que f de x es menor que k. Bien, vamos a proceder de manera similar que como hicimos con el teorema de Weierstrass. Tomamos un punto intermedio entre f de a y f de b. Entonces tomamos el número de puntos, los puntos que están en AB, de la manera que f de x sea menor que d. Entonces x igual a, está en el conjunto x. Ahora, x está acotado superiormente por b, por lo tanto existe el supremo. Bien, entonces estamos viendo este conjunto x formado por todos los números en AB, de la manera que f de x sea menor que d. Entonces x tiene al menos un elemento que es a. Decimos que C es el supremo de x. Bien, sabemos que f de a es menor que d. Por el resultado anterior, existe una vecindad cercano a, de la manera que también se cumple la desigualdad. Es decir, este es f de a menor que d. Entonces, cerca de a existen puntos que también cumplen la desigualdad. Pero si esos puntos cumplen la desigualdad f de x menor que d,
quiere decir que están en X mayúscula. Entonces existe un delta mayor que 0, tal que todos estos números están en X, porque cumplen la desigualdad. Pero si hay números que cumplen la desigualdad, entonces C tiene que ser mayor que A, porque estos números son mayores que A. Es decir, el conjunto X no solamente contiene A, sino a puntos que están a la derecha de A, o sea que son estrictamente mayores. Ahora, cada uno de esos puntos son menores o iguales que C. Por lo tanto, C es mayor que A. De igual manera, como D es menor que F en B, C también es menor que B. Entonces estamos probando que A es menor que C y menor que B. C es el supremo de este conjunto. Ahora la pregunta es si el supremo pertenece al conjunto o no. Si C pertenece al conjunto, quiere decir que F en C es menor que D. Entonces hacemos la misma prueba. F de C menor que D, entonces existe una vecindad de C, de tal manera que los puntos de esa vecindad son menores que D, lo cual es un absurdo, porque yo podría tomar C más delta medios y resulta que la imagen de este punto, que la vamos a hacer estrella, será menor que D, y por lo tanto no puede ser una cuota superior. Es decir, yo estoy encontrando un C estrella mayor que C, tal que su imagen sea menor que D. Pero es un absurdo, porque C es el supremo. Entonces, C es el mayor número que cumple esta propiedad. Y acá he encontrado un número mayor. Entonces, no puede ser cierto. Por lo tanto, C no puede estar en X. Si C no puede estar en X, quiere decir que F en C es mayor o igual que D. Si F en C fuera mayor que D, entonces existen puntos cercanos a C que cumplen la misma desigualdad.
Es decir, estos puntos cercanos a C cumplen que todos son mayores que D, la imagen sea mayor que D. Entonces, ningún punto de esa vecindad estaría en X. Por lo tanto, C no puede ser un supremo. La única posibilidad es que f de C sea D. Entonces eso probaría el teorema de valor intermedio. Es decir, la imagen o mejor dicho, si yo encuentro un punto D entre dos imágenes, entonces existe un punto del dominio cuya imagen sea D. Entonces, como había comentado anteriormente, este teorema del valor intermedio nos da condiciones para asegurar que una ecuación tenga solución. Ejemplo, por ejemplo, una ecuación de este tipo tendrá solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un intervalo donde cambie de signo.
Entonces vemos que en el intervalo 1, 2 hay un cambio de signo, por lo tanto hay una solución entre 1 y 2. Bien, otro ejemplo es el teorema del punto fijo. Bien, entonces este teorema del punto fijo asegura que hay una solución para la ecuación f de x igual a x. Entonces tomamos una función, o sea, la demostración sería definir una función como f de x menos x.
Entonces, cuánto vale gen A? O sea, si g de x es f de x menos x, gen A es f de A menos A. Pero f de A está entre A y B, ¿no? Porque la imagen está en AB. Por lo tanto, f de A menos A es mayor o igual que 0. De la misma manera, gen B es f en B menos B. F en B también está entre A y B. Entonces, G en B es menor o igual que 0. Entonces, gen A es mayor o igual que 0, gen B es menor o igual que 0. Quiere decir que existe un punto donde gen C vale 0. Pero gen C es f de x o f de C igual C. De ese teorema de valor intermedio también se desprende una caracterización de las funciones continuas que básicamente expresa que la imagen de un intervalo también es un intervalo. Vamos a dar una definición de lo que se llama intervalo. Entonces, I es un intervalo si contiene los intervalos abiertos de la forma C, D. Esta definición abarca los intervalos que ya conocemos. Los intervalos acotados y no acotados, abiertos y cerrados, semiabiertos y semicerrados. Trabajado en teorema. F es una función continua sobre un intervalo. Entonces la imagen de un intervalo es un intervalo.
Es decir, la imagen continua de un intervalo sigue siendo un intervalo. Bien, antes de hacer la demostración, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tomamos como ejemplo el intervalo 2, 3, la función x cuadrado lleva la imagen de 2, 3 en el intervalo 4, 9. Abierto en 4, cerrado en 9. Ahora tomamos f de x igual 1 sobre x cuando x es diferente de 0 y 1 cuando x es 0. ¿Cuál es la imagen de menos 1, 1?
La imagen de menos 1, 1 sería de menos infinito hasta menos 1, abierto, unido a 1 cerrado. Acá tengo una función que evalúa un intervalo abierto y me devuelve un conjunto que no es un intervalo. Por lo tanto, esta función no es continua. Bien, ahora vamos a ver la prueba de este teorema. Se va a basar en el teorema de valor intermedio. Entonces, tengo una función continua sobre un intervalo. Ese intervalo puede ser cualquiera de los que conocemos: infinito, finito, abierto, cerrado. La función es constante. ¿Cuál sería la imagen del intervalo? La función es constante. La imagen del intervalo es un conjunto con un único elemento D. Ese conjunto lo podemos interpretar como un intervalo de longitud 0. Ahora vamos a ver el caso que f no es constante. Entonces tomamos el valor supremo y el ínfimo de la imagen de I. No sé si la función esté acotado o no, porque I, el intervalo, puede ser un intervalo cerrado, AB, o puede ser infinito o abierto.
Sabemos que si el intervalo es cerrado y acotado, es decir, es la forma AB cerrado, entonces la función continua está acotada. Pero en este caso es cualquier tipo de intervalo y no sabemos si la función está acotada. De todas maneras, si la función estuviera acotada, alfa y beta serían reales. Si no estuviera acotada, uno de ellos sería más o menos infinito. Lo que queremos probar es que f de i es un intervalo de extremos alfa y beta. Entonces, si alfa es menor que beta, porque estamos suponiendo que la función es constante, entonces existe un d que está entre alfa y beta. Como alfa es el ínfimo, entonces existe un a que está entre, existe un a de tal manera que la imagen está entre alfa y d. Y también existe un b que está entre d y beta. Ahora, f de a es menor que d, menor que f de b. Como la función es continua en AB o en BA, no sabemos si A es menor que B o B es menor que A, pero sabemos que están en I. Entonces existe un punto C tal que f de C es D. Entonces D pertenece a la imagen de I. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tomo un punto entre alfa y beta, le llamo D, y veo que D está en la imagen de I. O sea, todos los puntos entre alfa y beta están en la imagen de I. Entonces ya estoy probando una inclusión. El intervalo abierto, alfa beta, está en f de I.
para la otra inclusión, no sabemos cómo es ese intervalo. Es decir, f de i, no sabemos si está en alfa beta abierto, o puede ser semicerrado, o puede ser semiabierto, o los dos cerrados. O sea, para la otra inclusión, puede ser alguna de estas cuatro posibilidades. Pero ¿qué tienen en común estas cuatro posibilidades? Que son intervalos cuyos extremos son alfa y beta. ¿Y quiénes son alfa y beta? Alfa y beta son el supremo y el ínfimo de la imagen de f de i. Por lo tanto, esto de acá se va a cumplir necesariamente, porque beta es el supremo, es decir, f de x es menor o igual que beta para todo x que está en i. Por lo tanto, la imagen de i está incluido en cualquiera de estos casos. Eso probaría que la imagen de i es alguno de estos intervalos. Un ejemplo. Esta función es menos raíz de x cuando x está entre 0 y 1, y es raíz de x cuando estamos entre 1 y 4. Entonces, ¿cuál sería la imagen del intervalo 0, 4? ¿Cuál sería la imagen de 0, 4? Sería menos
1, 0, unido con 1, 2. Ah, sí, cierto. Pueden tomar abierto aquí, así. Pues la imagen de un intervalo no es un intervalo en este caso. ¿Por qué? Porque la función no es continua. Ahora vamos a ver una idea que extiende la noción de continuidad, que se llama continuidad uniforme. Entonces nosotros sabemos que si una función es continua en A, entonces cerca de A, las imágenes son menores que, mejor dicho, las imágenes están cerca, ¿no? Cerca, yo me acerco a A y las imágenes se acercan a F de A. Ahora, usualmente, eso va a depender también del punto A. Es decir, dado un A, que está en el dominio de la función, quiero saber si la función es continua en ese punto. Por lo tanto, yo tomo cualquier epsilon mayor que 0 y va a existir un delta. Pero como A está fijo antes, ese delta va a depender de A y también del epsilon. Entonces, si yo tomo otro punto, por ejemplo, el punto B, va a salir otro delta para ese B. Entonces van a ser diferentes vecindades. Si voy a tener una vecindad para A, o mejor dicho, diferentes radios, ¿no? Voy a tener un delta 1 para A, voy a tener un delta 2 para B, y así sucesivamente. De la manera que si estoy en esta vecindad de A, la imagen de X menos F de A sea menor que epsilon. Si estoy en esta vecindad de B, la imagen de X menos F de B es menor que epsilon, y así sucesivamente. O sea, los deltas son distintos para cada vecindad.
Es decir, yo no puedo intercambiar. Yo en esta vecindad de B no puedo tomar delta 1 y en esta vecindad de A no puedo tomar delta 2. Ahora, si la función está definida sobre un intervalo AB, entonces sí puedo escoger el mismo delta para todos los puntos de AB. Entonces la pregunta sería, ¿existirá un delta que ya no dependa del punto de continuidad, sino solamente dependa de epsilon? Tal que si x menos y es menor que delta, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon. Es decir, yo puedo tomar continuidad en cualquier punto usando el delta que solamente depende de epsilon. Entonces, esta propiedad que se llama continuidad uniforme no siempre se va a cumplir. Así la función sea continua. Ejemplo. Fx igual a 1 sobre x. Donde x es 0 infinito. Pero es una función continua en 0 infinito. Yo quiero saber si es uniformemente continua. Entonces podemos tomar un x de la forma 1 sobre n y un y de la forma 1 sobre 2n, ¿no? Donde n es un número cualquiera natural. Entonces x menos y es igual a ¿qué? Uno sobre 2n. Y f de x menos f de y es igual a ¿qué? Es igual a n. Si tomo dos puntos, miren, 1 sobre n, 1 sobre 2n, x menos y es 1 sobre 2n. Cuando n es grande, estos números están muy cerca. Ustedes pueden tomar n igual a 1.000.000 y x menos y sería 10 a la menos 6 sobre 2. Pero sus imágenes están cerca.
tus imágenes se diferencian en n, y n es un número natural, o sea que es mayor o igual que 1. Sus imágenes nunca llegan hasta suficientemente cerca. Entonces yo digo, sea epsilon menor que 1. Y digamos que tomo un delta cualquiera también. Entonces 1 sobre delta yo puedo poner n mayor que 1 sobre delta. No hay problema, ¿no? Es decir, si delta está entre 0 y 1, entonces 1 sobre delta es mayor que 1 y tomo un número natural mayor que 1 sobre delta. Si delta es mayor que 1, entonces 1 sobre delta es menor que 1 y esta desigualdad es obvia, porque n es un número natural. Entonces tomen cualquier epsilon que esté entre 0 y 1 y cualquier delta mayor que 0. Van a encontrar un n mayor que 1 sobre delta. Para ese n, hagan esta prueba. Van a tener que la diferencia es 1 sobre 2 a la n, pero 1 sobre 2 a la n es menor que delta, ¿no? Porque si ustedes tienen acá que n es mayor que 1 sobre delta, entonces 1 sobre n es menor que delta. Entonces acá sería menor que delta. Las imágenes me dan n. La diferencia de imágenes me dan n mayor o igual que 1, pero 1 es mayor que epsilon. Entonces, para cualquier epsilon que esté en 0 y 1, y para cualquier delta positivo, si las preimágenes tienen distancia menor que delta, las imágenes tienen distancia mayor que epsilon. Por lo tanto, esta función no es uniformemente continua. Es continua, pero no uniformemente continua. Es decir, no debemos escoger un delta igual para todas las vecindades, sino que tenemos que aplicar un delta que dependa del punto de continuidad. En este caso yo quería, o el ejemplo estaba dado, para encontrar cualquier delta que sea uniforme. O sea, yo podía escoger un delta que valiera para todos los puntos de continuidad de 0 a infinito, pero eso no se puede hacer. Entonces existen funciones que son continuas, pero no uniformemente continuas. Bien, ya en la siguiente clase vamos a profundizar en este tema y vamos a ver qué consecuencias trae y qué aplicaciones podemos darle. Muy bien, eso sería todo.
Buenas tardes, gracias por la asistencia. Sobre la práctica calificada número 2, pueden ver el avance. Ya, muy bien. Entonces, el tema sería hasta lo que hemos hecho hoy día, que es teorema de valor intermedio y teorema de Weierstrass, que es el teorema del máximo y el mínimo de una función sobre el intervalo AB. En la demostración del límite, tienen que poner cómo se forma el delta. O sea, qué forma tiene y qué desigualdades han utilizado para asegurar que existe. Muy bien, hasta luego. Gracias.